en la bendición sacerdotal. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Aleluya. El Señor lo dejó al hermano Manuel en la bendición sacerdotal, o sea, como desde el que se ve que es la bendición. Amén. Dada, Amén. o sea, como pagó él sus diezmos. Aleluya. Amén. Como Dios es bueno. Amén. Parece que el Señor quiere seguir el tema. Gloria a un Cristo vivo. Dios es muy bueno. Amén. En esta hora, hijos, Hermana. pues Dios me los, amén. Oh, está ya en la silla. Perdón. Yo lo tengo. Sí. Dios me los bendiga a Aleluya, todos. amén. Gloria a un Cristo vivo. Si escuchan un poquito de ruido, las personas que nos están escuchando por internet, les pido disculpas porque se va a escuchar un poco de ruido. Amén. Por motivo de que enseguida pues tienen un compromiso Dale. y tenemos vecinos que ocupan el lugar de Que necesitan enseguida. la palabra también. Y bueno, Dios es bueno, Dios es santo. Amén. Aleluya. Bueno, Gracias, vamos a Señor. empezar. La vez pasada, hermanitos, nos quedamos en Marcos, leímos Marcos 12, 12, 29 y 30. 29 y 30. Amén. ¿Alguien me puede recordar, por favor, de qué se trató? Oye, Israel. Se habla de cuál es el primer mandamiento. El Amén. primer mandamiento. El ¿Cuál es? Señor Amarás al Señor tu Dios. uno es. Amarás al Señor sobre todas las cosas Miren, y a tu prójimo como a ti mismo. el primer mandamiento es, Yo oye, soy. Oye. vámonos a Marcos 12, 29 y 30, donde el Señor está recordando que el primer mandamiento es, oye, Israel, escucha. El Señor, el dueño de la palabra, nos lo está. Aleluya. Cuando lo tengan con un precioso. Amén. Marcos 12. Amén. Gracias, Jesús. Santo eres. Aleluya, santo. Yo creo- Bendito. Amén. Dice la palabra de Dios, todos, Amén. Amén. en el nombre de Cristo Amén. Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. Fíjense nada más, ¿eh? ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel. El Señor nuestro Dios uno es. Amén. Entonces quiere decir que el primer mandamiento es escuchar. Amén. 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 Escucha. La primera orden es Es escuchar. amén. Dice la palabra que del oír viene la fe. Amén. Y oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a poder nosotros poder guardar los mandamientos Amén. de Dios si no los oímos? Amén. Si no queremos nada con Dios. Amén. Santo. Aleluya. Si no queremos que nos hablen de Cristo. Amén. Si no queremos que nos hablen de la salvación. Amén. Si Aleluya. no queremos que nos hablen nada sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Bendito Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos practicar los mandamientos si no queremos escuchar, no queremos saber nada? Amén. Dios es perfecto. A Dios, hermanos, no se le va ni una. La palabra es perfecta. Amén. Por eso Ya. dice la palabra de Dios, donde dice Jesús les responde, el primer mandamiento de todos es, oye
Israel. Amén. El Señor nuestro Dios, el Señor uno Uno es. es. Amén. 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 Vamos a dar una nada más para recordarles en lo que nos quedamos la vez Bendito pasada. Dios. Amén. Que si Dios quiere terminamos, si no terminamos hasta la otra semana. Amén. Amén. El Señor sabe siempre cómo lleva las cosas. Amén. Nos deleitamos Amén. mucho en la oración, en la alabanza, Amén. con la palabra con que Gracias, el Señor usó también a mi hermano Manuel ahorita. Amén. Gloria a Cristo vivo. Amén. Y si el Señor quiere que nos ¡Santo! sigamos de él, y la próxima Amén. semana, aleluya, y todo el tiempo. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el primer mandamiento es oye. Amén. ¿Sabe el por qué nosotros muchas veces, mejor dicho, la mayoría de la gente junto con nosotros, muchas de las veces no creemos en lo que Dios nos dice porque no sabemos escuchar? Amén. Amén. Porque no sabemos disponer nuestro oído, uno de los sentidos de los cuales se nos ha estado hablando. Amén. De Amén. la triple naturaleza humana del hombre. Aleluya. Aquí tenemos la triple naturaleza humana del hombre. Amén. Y una es la del oído. Amén. Aleluya. Y el corazón del hombre donde está la voluntad humana. Amén. 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 Entonces, cuando nosotros, nuestro oído no ha sido, hermanos, circuncidado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén. si no hemos puesto la sangre Amén. en nuestro oído, Amén. Aleluya. porque no sabemos nada sobre la sangre de ¡Eh! Jesucristo. Amén. Hay cristianos que ni siquiera saben por qué la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Aleluya. El motivo y el propósito soberano del gobierno del Padre haber dado a su Hijo hace cerca de 2000 años para que usted y yo fuéramos salvos. Amén. Amén. ¿No lo entiende? Aleluya. No todos entendemos, hija. Dice la palabra de Dios, porque están sordos. Amén. Oyen, pero no entienden. Amén. 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 Tienen oído de áspida. Amén. Santo. Aleluya. Quiere decir de la serpiente. Amén. Amén, amén. Aleluya. No entra la luz del entendimiento a los corazones de ellos, porque no escuchan. Amén. Amén. Porque el áspid pone la parte de su cola en un oído y la otra parte la pega al suelo Amén. para no escuchar. Y así somos la mayoría de los seres humanos. Amén. Porque la atracción del pecado y del mundo es más fuerte Amén. Amén, amén. que la voluntad que hay en nosotros para entregársela al Señor como debemos de entregársela. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que somos duros de corazón. Sí, Amén. Señor. Amén. Dicen, se lo decía al pueblo de Israel, también a nosotros nos lo dice. Amén. La palabra es presente, es para usted y para mí. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La palabra siempre es presente. Amén. Pueblo de dura cerviz. Amén. Ahora, si el primer mandamiento es
oye, escucha la voz, la palabra. Amén. Les quiero decir, cuando Jesús vino a esta tierra, el Cristo en Jesús vino, la palabra viva vino y habló, predicó, Amén. vino a hacer la voluntad del Padre y a cumplir toda la palabra. Amén. ¿Le escuchaba? No. No. Muchos no lo escuchaban. Entonces, muchos no le escuchaban. ¿Por qué no le escuchaban? Porque eran pueblo de dura cerviz, Amén. de duro corazón. Amén. Amén. Eran personas que tenían su oído cerrado. No había en ellos entendimiento. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Entonces, si no había entendimiento, ¿por qué razón cree usted que no había el entendimiento? Es lo mismo que un sordo cuando le hablas. No entiende. Aunque él quiere entender, no entiende porque no está captando, no está escuchando lo que le estás hablando. El sordo tiene que utilizar sus otros sentidos para poder entender a través del movimiento de labios. Pero ni aún así el ser humano lo intenta en las cosas de Dios. Lo hace en otras áreas. Porque para otras áreas su oído está muy despierto, está muy atento. Pero para las cosas de Dios está sordo. Amén. Porque para las cosas de Dios está sordo. Amén. Santo. Fíjese nada más, el Señor sanó a mudos y a sordos. Amén. Amén. Y glorificaban al Señor. Amén. Aleluya. ¿Cómo el sordo se pudo convertir Aleluya. si no escuchaba? Bendito Dios. Porque oyó. Aleluya. Aleluya. Porque escuchó Gracias. lo espiritual, porque sí tenía oído espiritual, Amén. Santo es tu nombre, Señor. Aleluya. porque su entendimiento espiritual estaba receptivo Amén. Amén. a lo que es de Dios, Amén. Amén. a las cosas espirituales. Amén. 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 Entonces, fíjense, ahora nosotros podemos ser libres de esa sordera espiritual Amén. por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La luz de la palabra Amén. llegue, hermanos, y nos alumbre y pueda su sangre, como el sacerdote que le ponía sangre en qué, En el lóbulo del oído. La ternilla o óvulo del. Lóbulo. ¿para qué? Para que oyera. Para que fuera santificado o circuncidado y pudiera oír a Dios. Es que hay otro secreto más grande, esposa. La sangre tiene voz. Amén, amén. Para que escucharan Para la voz. escuchar la voz de Amén. Dios, Amén. un tipo y figura como de circuncisar el oído, la Amén. oreja, Amén. para escuchar, para santificar, Amén. para poner la sangre. Amén. Por eso Dios te pide que te pongas la sangre de Jesús en los oídos para que aprendas a escuchar la voz de Dios a través de Él, a través de la sangre. Amén. Aleluya. Entonces, si usted y yo
hemos reconocido la sangre de Jesucristo, Amén. entonces, ¿qué nos falta? ¿O qué pretexto ponemos para no poner la sangre en nuestros 5 sentidos, Amén. nuestro oído, Amén. para poder entender la palabra de Dios Amén. y poder tener una madurez, un crecimiento, una estatura Amén. al varón perfecto? Aleluya. Amén, aleluya. Santo. Bendito. Amén. Entonces, del oír viene, hermanos, la palabra de Dios, también viene nuestro crecimiento espiritual. Amén. Amén, aleluya. No sé por qué Dios me está llevando por estos rumbos, solamente Dios sabe. Amén. Pero realmente por aquí no iba. Háblame, papá. Aleluya. Señor. Bendito. Pero Dios es el que tiene el control de todas Amén. las cosas. Aleluya. Es tiempo de reconocer que Jesucristo, el Señor, Amén. Jesús, el cual el Señor lo hizo Señor y Cristo, Amén. Señor Cristo Rey. lo reconozcamos como nuestro único y personal Salvador. Amén. La salvación, hermanos, Santo Señor. es una de las primeras cosas que necesitamos nosotros para poder a casa. ¿Cómo va a regresar usted a casa? ¿Cómo usted va a regresar al Padre? Aleluya. Amén, aleluya. Ahora dice, ¿de qué está hablando? De cómo regresar. La vida, esta es temporal. Amén. Amén, aleluya. Nosotros antes de ser seres humanos con Amén. un cuerpo Amén. Amén, aleluya. Santo. natural, Amén. Háblame, papá. nosotros éramos espirituales. Amén. Amén. Aleluya, santo. Y tenemos que volver a ser lo que Espirituales. éramos, Amén. espirituales. Amén. Amén, aleluya. Entonces, el principio es como el fin y el fin como el Amén. principio. Amén. Amén, aleluya, santo. Tenemos que regresar a casa. Amén. Amén. El principio de la sangre Amén. es algo poderoso. Amén. ¿Con qué fueron hechas y criadas todas las cosas antes de la tierra, antes de los universos, antes del sol y de la luna? Amén. Con la sangre. Amén. Amén, aleluya. Y sangre preciosa, Amén. sangre creativa. Amén. Amén, aleluya. Sangre que me da. Pero no nomás las cosas fueron hechas con sangre creativa. Aleluya. Usted y yo fuimos hechos con la sangre creativa del Hijo de Dios. Amén. Amén, aleluya, santo, bendito. Que todas las cosas por Él fueron hechas. Porque por todas las cosas por Él fueron hechas. Y para Él. Aleluya. Y para Él. Amén. Ahorita lo Amén. hablamos en Hebreos. Aleluya. Colosenses, ¿no? Perdón, en Colosenses. Aleluya. Y para Él. Amén. Bendito. Amén. Amén. Entonces, si para Él fueron hechas, por Él y para Él, ¿usted cree que el plan era que viniera para otras cosas? Aleluya. No. El plan era que usted y yo viniéramos a glorificar Aleluya. la Amén. sangre Amén. y el nombre Amén. de que nos crió, de que nos hizo, de que nos dio la oportunidad de estar aquí presentes. Amén. La segunda parte de la sangre es que Adán y Eva
pecaron. Amén. Amén. Y a consecuencia de Adán y Eva Amén. vino el pecado al hombre Amén. Amén. y fuimos herederos del pecado. Amén. Amén. Entonces, por el hombre entró el pecado, Amén. Amén, aleluya. pero por el Hijo del Hombre, Amén. por Aleluya. Jesucristo, Amén. el Señor, Amén. Aleluya. la salvación vino, la Amén. restauración vino, Amén. lo que se había perdido vino a ser restaurado, Amén. Aleluya. y por la sangre Aleluya. Aleluya. Amén. se vino a ser sacrificio de sangre por usted y por mí. Amén. Aleluya. Santo. Ahora entiende por qué desde la eternidad pasada el Padre inmoló Amén. Aleluya. a su Hijo Amén. Amén. Aleluya. Santo. y el Espíritu Eterno. Amén. Aleluya. Amén. Y el Espíritu Santo lo volvió otra vez a restaurar, a coser. Amén. 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 Y Amén. luego de restauración, amén, Bendito. por la honra y la gloria de Dios, la sangre de amor y de poder Santo. sigue siendo real y verdadera. Desde la eternidad pasada había una sangre creadora, creativa, Amén. para crear todas las cosas. Amén. Ángeles, querubines, serafines, Amén. universos, Amén. la creación, Santo. usted y yo. Amén. Absolutamente todo. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué cree? Dice que la sangre tiene voz. Amén. Aleluya. Amén. Habla. Amén. Si tiene voz, ha de tener oídos. Aleluya. Amén. 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 Entonces, ¿por qué cree que el Señor Jesús, Los 5 sentidos. cuando le habló al mar que se apaciguara, cuando estaba enfurecido, ¿por qué le escuchó? Aleluya. Amén. 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 Santo. Porque todo lo que es criado por Él y para Él, le obedece. Amén. Santo. No los vemos, pero tienen que tener todos los 5 sentidos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, porque la palabra de Dios también dice que los árboles aplauden. Amén. 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 Los aves cantan para Dios. Amén. Santo. Santo. Señor. El Aleluya. viento, hermanos, le canta a Dios. Amén. Las aves le obedecen. Amén. El mar le obedece. Amén. El sol, Aleluya. la Amén. luna, Amén. Amén. Todo le obedece. Nomás nosotros no. Nomás nosotros somos los más rebeldes. Amén. ¿con quién cree que está el Señor tratando ahorita? Aleluya. Con nosotros. Amén. La creación el día de hoy está dando testimonio que el Hijo de Dios viene en sus nubes a Amén. recoger Amén. a la iglesia. Amén. Santo. ¡Santo! La creación está hablando la palabra de Dios. Amén. Está testificando y dando testimonio que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Que habrá terremotos, rumores de guerras, Amén. Amén. pero que aún todavía no es el fin. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, si toda la creación está dando testimonio, ¿por qué usted y yo no damos testimonio que Jesucristo es el Señor, Amén. nuestro Salvador? Amén. ¡Ya! Porque tengo un corazón duro. Vamos, Padre Santo. Una voluntad De dura cerviz, voluntad corrupta. Amén. Amén. Déjeme decirle algo muy poderoso. Amén.
la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en cada nivel que el Señor nos habla de su sangre, Amén. es una estatura, un nivel de crecimiento, porque vemos en la estatura, vemos que hay sangre en el altar, Amén. Amén. que hay sangre en el lavacro, Amén. que hay sangre en el altar de la oración Sí, amén. Aleluya. y hay sangre en el arca del pacto, Amén. Amén. que es un camino de sangre y Amén. que es una estatura del 30, del 60 y del 100. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una estatura de la sangre. Amén. Traemos la principal de haber hechos criados por Dios, para Amén. la honra y la gloria de Él. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, preciosa sangre. Y cuando usted y yo reconocemos y aceptamos en nuestras vidas la sangre de restauración, que es la segunda, Aleluya. sangre de restauración, sangre que se sacrificó, De redención. Amén. de restauración, de redención, porque vino a restaurar lo que se había perdido. Amén. Con Adán y Eva, Amén. perdimos la salvación. Aleluya. De redención, de restauración, De remisión. de remisión Amén. y de vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. De reconciliación. Y de reconciliación. Ahora, nosotros necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, Amén. con el plan y propósito de la cabeza soberana del Señor. Aleluya. ¿Cuál plan y propósito tiene el Señor con nosotros? Aleluya. Amén. El de amor, Amén. Amén. el de misericordia. Amén. Amén. Es plan de misericordia Amén. por usted y por mí. Amén. Santo, santo eres, Señor. Dios no es otra cosa la que tiene por usted y por mí más que amor y misericordia. Amén. Amén. Dios quiere restaurarnos, Amén. salvarnos, Amén. levantarnos Amén. y darnos vida eterna. Amén. Y esa sangre de amor y de misericordia está, hermanos, ahorita, ¿Dónde? está ¿Qué está haciendo? ¿O dónde está? para usted y para mí. Amén. Aleluya. Santo. Está en la disposición de que usted y yo la agarremos, la aceptemos, la pongamos en práctica en nuestras vidas. Ah. Jesús. Es el tiempo. Amén. Aleluya. Gracias. Amén. Aleluya. Ahorita es gratis la oferta. Aleluya. Amén. Ahorita es por gracia. Amén. ¿Y qué es gracia? Misericordia. Aleluya. Bien Santo. inmerecido. Un bien Favor inmerecido. inmerecido. Esa sangre la necesitamos Amén. para que nos restaure del infierno de la muerte, Amén. Amén. que por causa de Adán y de Eva fuimos nosotros heredados. Amén. Esa sangre de salvación y de vida eterna, Amén. esa sangre preciosa, nos está haciendo el llamado. Y está diciendo, oye, Amén. Aleluya.
oye. Aleluya. Y voy a decirle por qué por el oído empezamos. Oye Israel. Si Aleluya. Adán y Eva hubieran oído únicamente la voz De Dios. de Dios, Aleluya. Amén. el pecado, la muerte, No hubiera. no hubiera entrado. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Ay, santo. Y es necesario que usted y yo tengamos la sangre en nuestro oído para escuchar y no dejarnos Amén. morir por Amén. la Santo voz Señor. del enemigo, Amén. Amén. Aleluya. por la voz de la serpiente. Amén. Hay personas que sufren y escuchan voces extrañas. Amén. Amén. Y científicamente y clínicamente se les llama esquizofrenia. Esquizofrenia. ¿Cómo es? Esquizofrenia. O le llaman también que están, que tienen neurosis, que están Paranoicos. que sí, Fanáticos. sí, que tienen locura y etcétera. Amén. Que necesitan tal médico, un psicólogo, un terapista, un X. Amén. Amén. Y déjenme decirles, cuando solamente lo único que necesitamos es una gota de sangre en Amén. nuestro oído para que venga y sane nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Amén. Solamente una gota. Aleluya. Una gota de tu sangre sobre mí. Amén. Santo eres, Señor. Una gota Solamente una de tu gota. sangre sobre Amén. mí. Y con el dedo de Dios, con la gloria cabot, Amén. el dedo de Dios, Amén. de la luz de la gloria de Dios, gloria sangre, Amén. gloria cabot, Amén. gloria fuego Amén. en nuestro oído Amén. para escuchar. Amén. Necesitamos ser agradecidos, Amén. pero no podemos ser agradecidos cuando no conocemos quién está al frente de nosotros esperándonos para que reconozcamos que esa sangre de poder puede hacer algo en nuestras vidas. Amén. Amén. Necesitamos la sangre de poder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos esa sangre preciosa. Amén. En este día, espero en Jesucristo que las personas que nos estén escuchando, que si un día tuvieron esa sangre de amor, Amén. esa sangre de misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que si un día ellos se dejaban guiar por la voz de Dios Aleluya. y hacían la voluntad de Dios, que se vuelvan a Dios, Amén. Amén. En el nombre de Jesús. que Aleluya. vuelvan a escuchar la voz de Dios. Amén. Bendito Dios. Tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias. Déjeme decirle, En el nombre de Jesús. el Espíritu Santo nos trae a Jesús. Amén. Es el que nos quebranta Amén. Amén. delante del Señor Aleluya. y nos hace reconocer cuán y pecadores somos y Amén. necesitados estamos de Dios. Amén. Amén.
Amén. Amén. Y Jesús, en su amor y su misericordia, está dispuesto para salvarnos, Aleluya. Amén. para rescatarnos, Amén. para sacarnos ahora de las prisiones, del cautiverio y de la iniquidad en Amén. que estamos Amén. viviendo. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Dice la palabra de Dios que cuando una persona ha reconocido a Jesucristo como su único y personal Salvador y se regresa atrás, se pierde. Dice que vienen a él 7 demonios peores, Amén. porque llegan y encuentran el lugar vacío, desocupado, Santo. Y limpio. limpio, porque ya no está la sangre de Jesús ahí, Aleluya. ocupando esa área. Quedó, Ya no está la gloria, cabot. quedó como Jesús lo dejó arreglado. Amén. Quiero decirles algo. Dice 7, porque necesita, porque está completamente a través de los 7 muebles. Amén. Que representa el tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, Amén. que es el altar de bronce, Amén. Amén, amén. que es el abacro, la fuente, Amén. que es la mesa de los panes, Amén. Jesús. que es el candelero, Amén. el altar de oro de la oración, Amén. que es el arca del pacto, Amén. pero que también está ahí el propiciatorio, Amén. que son 2 muebles juntos, Amén. Aleluya. con la tapadera, Santo. porque están totalmente vacíos, Amén, amén. pero aún tienen una sangre creativa, Aleluya. porque Dios los hizo, Amén. fueron Amén. criados por Dios. Santo, Aleluya, amén. Y esa sangre creativa, esa sangre creativa, Amén. por cuanto Dios los crió, Amén. seamos buenos o seamos malos, Amén. todos le vamos a dar cuentas a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora entiende el por qué. Necesitamos la sangre en nuestro oído para poder escuchar. Amén. Amén. Aleluya. Porque hay una muerte espiritual cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Amén. Dios. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, usando a Pablo, lo escribió y dice, no dejar de congregarnos como muchos lo hacen por costumbre o lo tienen por costumbre. Porque Pablo era de los que entendía el grande secreto del ministerio del escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Pablo era conocedor de la palabra Amén. y celoso de la palabra. Amén. Santo, amén. Pero cuando la palabra le habló, La escuchó. la escuchó. Bendito. Amén. Fíjense, de tal manera Charararararara. que la gloria de Dios Amén. Bendito. cayó sobre Pablo.
Amén. La luz Or Ah, lo alumbró. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito. Pero también la gloria acabó. Santo. Que lo tiró al suelo. Déjenme decirles el por qué. Porque fue cuando fue convertido. Aleluya. Anteriormente, Pablo era un conocedor de la palabra, Amén. pero cuando la escuchó, supo que esa voz de la palabra, que esa palabra tiene vida. Amén. Pablo realmente vivió. Ahora va a decir usted por qué. Porque Pablo estaba muerto sin la sangre de Jesucristo espiritualmente. Amén. Ya había en él mucha sangre de cristianos. Amén. Amén. Que daban voces como estilo que hablaba de Caín. Y el Señor en su misericordia, ¿qué hizo el Señor? Aleluya. Vino y lo levantó. No lo acusó, lo levantó. Y hoy en día el Señor te dice, Dios no está acusándote de nada. Dios quiere levantarte. Amén. No importa dónde hayas caído. Amén. No importa dónde hayas terminado en tu vida. Bendito, bendito. Dios quiere hoy restaurarte. Sí, amén. Bendito. Aleluya. Gracias, Señor. La sangre de amor y de misericordia Aleluya. quiere Aleluya. levantarte. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios quiere hablarte Sí, amén. Aleluya. Gracias. y decirte cuánto te ama. Amén. El amor de Dios es grande, hermanos. Amén. El amor de Dios es espléndidamente grande y Amén. poderoso. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Dios está esperando Amén. Amén. solamente que tú escuches la voz de Dios Amén. y te arrodilles y le digas cuánto lo necesitas Santo. y cuánto es lo que has padecido fuera de Él. Dios quiere volverte a traer a Él, Amén. porque Dios quiere llevarte a casa. Amén. Amén. Aleluya. Dios quiere llevar su iglesia a casa. Gracias, Padre. Aleluya. Jesús. La voz de Dios Amén. es la palabra de Dios. Amén. Y cuando dice que no dejemos de congregarnos, es porque el poder de la palabra Aleluya. Amén. Amén. tiene un poder que está escrito con poder del Espíritu Santo, Amén. con poder fuego. Amén. Y al escuchar la palabra, Aleluya. dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. Amén. Y la verdad es Jesucristo. Aleluya, Amén. santo. Gloria a Dios. El camino es Jesucristo. Santo. Jesús. La vida es Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y el que te puede llevar a casa con el Padre es Jesucristo. Amén. Santo. Porque Él conoce y hizo el camino de sangre. Amén. Amén. Porque Él es el camino. Amén. Aleluya. Porque Él es el camino de sangre. Amén. Amén. Santo. Y Él quiere limpiar
todo tu cuerpo, Amén. todos los muebles. Amén. Amén. Amén, Dios aleluya. en su amor y en su misericordia está con los brazos abiertos. Amén. Amén. Ahora, ya el Señor nos dice, Cha, ra, ra, ra. oye Israel, Cha, ra, ra. oye iglesia, Sí, amén, aleluya. Amén. oye iglesia. Oye Israel espiritual, Amén. que es la iglesia. Amén. Amén. Amén, aleluya. Santo, Santo. Bendito es el Señor. santo. Aleluya. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Uno Señor, es. uno es. A ver, vuelvan a repetir. El Señor nuestro Dios, el Señor uno Señor es. nuestro Dios, uno es. ¿Está dividido? No. No. ¿Está la Trinidad unida? Sí. Es Amén. unidad. Aleluya. Amén. Triunidad. Están unidos en Triunidad. La triunidad está unida. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Señor quiere hacer su nombre cuadrado, Aleluya. Amén. levantar su nombre. Aleluya. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Aleluya. Amén, Amén. aleluya. Santo. El Señor Amén. tiene que hacer esta fiesta en nosotros Bendito. Santo, aleluya. Cha. para poder ser levantados. Ah, shara. Tenemos que hacer una danza, Cha. una unidad Ah. con la sangre, Amén. Amén. con el fuego Amén. y Gloria a con Dios. el agua. Amén. Amén. Amén, aleluya. Santo Sangre, fuego y agua. Tenemos que hacer una unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que levantar su nombre. Santo. Pero déjenme decirles, el plan maestro y perfecto de Dios es que su gloria, su nombre del Padre y del Hijo está en la gloria Cabot. Bendito Dios. Aleluya. Ya. Amén. Amén. En la gloria Cabot está el fuego, Amén. Amén. Santo, amén. pero allí siempre estuvo guardada la gota de sangre Amén. Aleluya. que iba a ser Bendito. puesta en el vientre de María. Amén. Pero esa sangre ya tenía el nombre. Amén. Amén. Aleluya. Y me preparaste cuerpo. Ah. Aleluya. Ah. Esa sangre tiene nombre. Sacrificio ya lo había hecho, seguía el cuerpo. Aleluya. Amén. Ah, el cordero que fue inmolado del principio. Esa gota de sangre, hermanos, en la gloria acabó del nombre de Jesús para que todo el mundo pudiera pronunciar, que todo el mundo le pudiera comprender que Jesús, el Señor, aleluya, Aleluya. es Hijo, Señor y Cristo. Santo. Es el nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Hermanos, por respeto a nuestros vecinos que están enseguida, Amén. tenemos que, en el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor Jesucristo.